Tenemos invitado en cabina de Radio Panamá, está con nosotros el profesor Denis Javier Chávez, quien es candidato a rector de la Universidad de Panamá. Profesor, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, bienvenido a Radio Panamá. Como no, gracias a ustedes. Profesor, ¿por qué usted quiere ser rector de la Universidad de Panamá? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, tomamos la decisión junto a un número plural de universitarios de participar con la idea de contribuir con propuestas, con nuevos enfoques que generen un debate en la universidad tendiente a identificar los desafíos que debe enfrentar para recuperar el liderazgo de la universidad y que sea una institución capaz de afrontar los problemas contemporáneos del siglo XXI. Y esa decisión la tomamos porque la universidad atraviesa por una crisis multidimensional, una crisis de liderazgo, una crisis de necesidad de revisión y actualización de su misión, una crisis de desconexión con la realidad nacional, una crisis incluso de gestión institucional, de carencias presupuestarias, una crisis de crecimiento estudiantil. Entonces, creemos que participando en el proceso electoral podemos contribuir a afrontar esta crisis. Incluso esta crisis tiene que ver también con que la universidad no ha ido marchando al mismo ritmo que está marchando la sociedad y el mundo. Y es necesario que la universidad se ponga en sintonía con esos cambios acelerados. Y vemos la crisis como un momento de transición que si se gestiona bien puede convertirse en una oportunidad para reinventar la universidad. Estas elecciones no son cualquier elección. En estas elecciones consideramos que la universidad se juega el futuro de la misma. O continúa la inercia institucional, o continúa más de lo mismo, o aprovechamos la oportunidad para iniciar un proceso de cambios, donde la universidad se ponga al servicio de todos los sectores del país. Si bien el país necesita la universidad, porque la universidad es una de las instituciones de mayor potencial humano, incluso tecnológico y presencia territorial, la universidad que se necesita es aquella que se transforme. Uh-huh. No hay otro camino que la transformación de la universidad. Fíjense que la universidad está a solo 9 años de su centenario. 9 años, el 2035 cumplirá 100 años. Los centenarios de las universidades son momentos emblemáticos, son momentos de punto de llegada de un periodo y punto de salida de una nueva fase de la universidad. Pero eso no hay que esperar al 2035 para prepararlo. Eso hay que prepararlo desde ahora. Un proceso de cambios de manera que al 2035 tengamos un nuevo modelo de universidad. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, es una universidad muy joven comparada con otras instituciones de ese tipo. Siendo una institución tan joven, ¿es normal que tenga los problemas que tiene y el desgaste que tiene en estos momentos? Por supuesto que no es normal. No es normal. Nosotros pensamos que la crisis que tiene la universidad es una crisis acumulativa. Yo diría de quizás alrededor de más de 30 años, desde la década del 90, se viene acumulando esta crisis que tenemos hoy, que muy bien pudo haberse afrontado y preparar la universidad para el siglo XXI. ¿Cuáles son las principales falencias de la universidad en este momento? Yo diría que las principales falencias, la primera que sale a la vista es la crisis presupuestaria y de las infraestructuras de la universidad, sobre todo del campus central. Es necesario revisar y reordenar el presupuesto de la universidad, sobre todo el que tiene que ver, aunque sea poco, el que tiene que ver con la inversión, porque el presupuesto de funcionamiento es permanente. Pero también la universidad tiene que revisar una política de autogestión, e involucrar a los egresados. Fíjense que ese es uno de los problemas
que tiene la universidad inexplicablemente. La universidad ha graduado más de 300.000 profesionales desde que se fundó, pero la universidad no tiene un vínculo estrecho con sus egresados. En otras universidades, uno revisa el caso de las universidades en Costa Rica, en América Central, y hay una política institucional de vínculo con el egresado. El egresado incluso no solamente es fuente económica para la universidad, el egresado puede apoyar proyectos institucionales, el egresado representa a la universidad y cada vez que se va a reformar un plan de estudio, los primeros que se consultan son los egresados que están en el mercado de trabajo. Profesor Denis Javier Chávez, ¿se ha visto durante esta administración gubernamental un distanciamiento entre la Universidad de Panamá y el Ejecutivo y el Gobierno? Muchos dirán la base de todo esto es el tema de las protestas que hubo en torno a la Caja de Seguro Social y los grupos políticos o ideológicos inmersos dentro de la Universidad de Panamá. ¿Cómo manejaría esto? Yo lo enfocaría así. Las protestas son un derecho inherente a los sistemas democráticos. Incluso está protegida por la Constitución Nacional. Y el derecho a la protesta es inherente a la universidad por formar conciencia crítica, pensamiento crítico. Pero las protestas también deben ser reinventadas. No es posible que las protestas se sigan haciendo como se hacían 50, 60 años atrás, o como se hacía en el siglo pasado. Yo creo que las protestas deben ser reinventadas, pero además la universidad está obligada a pasar de la protesta a la propuesta, porque precisamente en la propuesta es donde está la fortaleza de la universidad. La universidad aglutina más de 4.000 profesores en diversas disciplinas. Diríamos que aquí difícilmente hay un problema nacional o un problema social donde la universidad no puede investigarlo, donde la universidad no pueda recomendar, hacer sugerencias y, ¿por qué no, propuestas? ¿Los grupos políticos se han tomado la universidad? ¿Se les ha salido de control a la administración actual? A mí me parece que con los grupos políticos, sobre todo estudiantiles, ha hecho falta más diálogo, más conversación, y hace falta en la universidad también una mejor reglamentación de la existencia de los grupos políticos, no necesariamente para constreñirlos, sino para que los grupos políticos estudiantiles se les tome en serio y sientan que pueden contribuir mejor a la universidad. A propósito, aprovecho algo. Una de las carencias que tenemos en el país a nivel general, pero en la universidad en particular, es el estudio de los intereses y las expectativas de las nuevas generaciones estudiantiles. A veces estamos valorando a los estudiantes como nos fue a nosotros en nuestra generación. Y no estudiamos, no tratamos de comprender los intereses, las nuevas expectativas, las nuevas formas de aprender de las nuevas generaciones estudiantiles que no necesariamente se parecen o son, por supuesto que son diferentes a nuestra época de juventud. Creo que ahí hay algo pendiente para incorporar de manera positiva y constructiva a estos grupos estudiantiles, a los dirigentes estudiantiles, al desarrollo de la universidad y que la universidad juegue un papel en el país. Gran parte del rol para elegir al próximo rector lo tienen los docentes, quienes tienen una ponderación del voto, creo, si no me del equivoco, 60%. ¿no? Y de administrativos también. Los administrativos el 10%, los docentes el 60% y los estudiantes el 30%. ¿Cómo, por un lado, qué le diría a esos docentes que son los que tienen el rol de votar para hacer el cambio que usted considera que necesita la Universidad de Panamá? Pero sobre todo, hablemos hacia a elevar el nivel académico de la misma, que el rol principal de la universidad sea el buen desarrollo y el egreso con un alto perfil de los estudiantes en estos tiempos. Sí, la universidad tiene que revisar y actualizar su misión. La misión es el quehacer de la universidad, es el rumbo que tiene la universidad. Y en estos momentos la universidad tiene que recobrar
y actualizar la formación integral del egresado de la universidad. Pero la formación integral de hoy no es la misma de hace 20, 30 años, ni cuando se fundó la universidad, porque venimos hablando de ese tema desde que se fundó la universidad. La formación integral de hoy es diferente y es necesario discutirla. Y dentro de esa formación integral está identificar innovaciones en la docencia. La docencia tiene que cambiar. Los docentes tenemos que volver a capacitarnos. No hay otra alternativa en la universidad que el camino del cambio en la universidad. Por ejemplo, para mejorar la calidad académica es necesario actualizar los planes de estudio. Los planes de estudio de las carreras, no solamente crear nuevas carreras, sino que los planes de estudio de las carreras actuales tienen que actualizarse de acuerdo al mundo del trabajo, de acuerdo a lo que necesita la sociedad. Y además, para mejorar la calidad académica, tenemos que tener conciencia que el rol del docente ha cambiado como ha cambiado el rol del estudiante. El docente hoy, más que ser un transmisor de conocimiento, el docente es un guía, es un creador de ambientes de aprendizaje, es un promotor del debate y del autoaprendizaje del estudiante. Y el estudiante hoy no solamente va a adquirir conocimiento a las aulas de clase, el estudiante de hoy es un arquitecto de su propio aprendizaje, de su propio aprendizaje. Es decir, tenemos muchos retos, muchos desafíos, como por ejemplo, convertir el aula de clases en un aula que examine los problemas nacionales, los problemas sociales, pero además convertir el aula de clase en anticiparse al futuro. En verdad, la universidad, cuando estamos dando clases en las aulas a los estudiantes, debemos anticiparnos al futuro, porque cuando esos estudiantes se gradúen, estarán en otras circunstancias, en otras condiciones. Usted acompañó, según puede saber, al rector Flores en su camino de reelección. Por un lado le quiero preguntar qué piensa de la reelección y por el otro también, por qué llegó en un momento en que tomó la decisión de dejar de acompañarlo y dedicarse solamente a sus clases de historia como docente. Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Yo pienso que la reelección y el clientelismo y el continuismo le han hecho daño a la universidad. No solamente ahora con esta administración actual, sino con administraciones pasadas. La reelección y el clientelismo en la universidad son ajenos a la naturaleza académica de la institución y han impedido la alternabilidad, han impedido el relevo generacional y el refrescamiento de nuevas ideas en la universidad. Los profesores tienen gran parte del peso de la elección. Siempre hay quejas de cómo se reparten las cátedras, de cómo se reparten las materias. Este sistema no amarra a los candidatos o no amarra a las autoridades a dejar a esas cosas a un lado por el temor a que venga el castigo después. Sí, por supuesto. En la universidad se vive ese ambiente de personas, sobre todo profesores, que desean participar, desean contribuir, pero existe el temor a que haya cierta represalia. Me pregunta... disculpe. Sí. No, a mí me parece que en la universidad debe haber una completa libertad para disentir, para contribuir y no vivir en un ambiente de temor generalizado. En una eventual... el gobierno todavía está esperando tomar la decisión en torno a la minería, a la mina. Pero en caso de que se abra nuevamente y el país avance, tome la decisión de avanzar en torno a una industria en donde se desarrolle la minería, ¿se analizaría la posibilidad de abrir carreras ligadas a la minería como ingeniería en minas, metalmecánica, entre otras? A mí me parece que la universidad tiene que tener un estudio prospectivo, es decir, anticiparse a las carreras del futuro. Y no solamente en la minería, sino en el campo digital. En el campo digital hay todo un abanico, ya hay carreras que se han venido creando, pero pensamos que la universidad debe estar actualizándose en estudios prospectivos, en estudios de la necesidad de planificar la formación del recurso humano en el país.
y anticiparse y crear carreras nuevas en diversas disciplinas. Profesor Denis Javier Chávez, las elecciones son el El 1 de julio. 1 de julio. Imagino que ya está la papeleta o todavía no se ha sorteado. No, el 6 de mayo hay una reunión para sortear los colores, el número de la papeleta, y todavía no se puede hacer campaña directa. La campaña empieza el 29 de mayo al 29 de junio. Bueno, le agradecemos el tiempo que nos ha concedido esta jornada. Yo quería aprovechar para hacer un llamado. Un llamado a los profesores. Ahí tiene la cámara. Un llamado a los profesores, a los investigadores, a los estudiantes y a los administrativos. Y también a los egresados y a la sociedad en general. A convertir este proceso electoral en la universidad en un momento estelar para identificar los desafíos que tiene esta institución. Los problemas que tiene la universidad no se resuelven con más de lo mismo. Y más de lo mismo son las mismas personas, las mismas autoridades o las mismas ideas y los mismos enfoques. Se necesitan cambios integrales en la universidad. Pero para realizar cambios integrales requerimos convocar a las mejores visiones, a las mejores capacidades universitarias que las hay. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana y estamos en contacto. Nos mantiene informados, por favor. Cómo no.